¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos caminando en un clima londinense, mi querido Chuy, mi querida Beca. Hola, hola. Que conviene a lo que vamos a platicar esta noche. Estamos de vuelta en el Zócalo, está a punto de anochecer, está cayendo una llovizna pertinaz que llega y se va. Y nos ha citado Chuy en esta parte antiquísima del centro, estamos a un lado del Templo Mayor, para hacer un recorrido por los grandes casos de la nota roja en el pasado. El centro está lleno de historias de sangre desde el principio. Si camináramos por la calle de República de Uruguay, podríamos hablar del primo de Hernán Cortés, Rodrigo de Páez, a quien aprenden y cuando Cortés está perdido en la expedición de las Cibueras, sus enemigos detienen y le queman los pies para que les diga dónde está enterrado el tesoro de Moctezuma, el tesoro que habría revelado Cuauhtémoc en la tortura. Y cuenta, por ejemplo, Lucas Alamán, cómo torturan a Rodrigo de Paz, cómo lo torturan para que les revele el secreto donde está escondido el tesoro, y cómo no logran hacerlo hablar, probablemente porque ese tesoro o no existió o el primo de Cortés no lo sabía. Y luego cuenta Lucas Alamán cómo con los pies en viva carne comienza a caminar, lo llevan caminando así rumbo al cadalso y lo cuelgan. Un crimen que inaugura, digamos, la nota roja en la Nueva España, porque ocurre en los años en los que Cortés se va a las Cibueras, y es uno de los sucesos más escandalosos que quedan consignados, digamos, en los anales del crimen en México. Estamos en una calle en la que han ocurrido muchísimas cosas. Es una de las calles importantes del centro histórico, contiguas al Zócalo, cercanas al Zócalo, y en donde se aposentaron pues, muchos de la gente acomodada de la Nueva España, y eso motivó que fuera por lo mismo una calle en la que se cometieron muchos crímenes. Vivía gente muy rica en todo este tramo, y eso provocó que ocurrieran muchas cosas. Bueno, Héctor, y perdón, recordar que dentro de estas primeras residencias pudimos ya entrar a una de las más antiguas que se han podido descubrir aquí en el centro histórico. A un lado de donde ahora está el Templo Mayor, pudimos ver pues uno de las casas que se estuvieron excavando, me parece por ahí de 2018, 2019, donde vimos pues los primeros muros de las primeras casas del siglo XVI. Las columnas de las casas de un conquistador que precisamente fincó su casa. La pared estaba aquí y del lado de atrás estaba el Templo Mayor. Ni más ni menos. Se ha encontrado eso, pero bueno, las historias que tiene que contar esta calle, de todo ese cúmulo de historias, la conspiración de Gabriel Yermo para años antes de la independencia provocar un levantamiento, ocurre precisamente en esta calle. Pero bueno, de todas las cosas que han ocurrido en esta calle, nuestro querido Chuy nos ha seleccionado una y nos cita aquí frente a la librería Porrúa, frente a la falsa portada de San Ildefonso, de la Escuela Nacional Preparatoria, porque en este punto comenzaremos este recorrido por las charcas de sangre de la Ciudad de México. Exactamente, porque fíjense, aquí dio clases una profesora formidable, María Teresa de Landa. Fue considerada por muchos de sus alumnos como la mejor maestra que les había dado. En serio, es increíble. Dama de materia de historia, de civismo, y bueno, en Prepa 1, cuando todavía era Prepa 1, fue una leyenda la señora, una leyenda primero por la puntualidad. Tenía este don de llegar como los maestros de antes, nuestros maestros de antes muy comprometidos. Llegaba, decían que de cierta manera narraba como si estuviera viviendo la historia ¿Por qué no le vamos dando la vuelta para tratar de llegar?
a donde era la puerta de entrada de los alumnos de la Escuela Nacional me parece Preparatoria, por donde María Teresa Landa solía entrar, maestra de Jacobo Saludov. Sí, no, de un montón. En serio, es increíble la cantidad de personas. Mi señor padre en paz descanse. Le dio clases. ¿En serio? María Teresa de Landa. Es que duró muchísimos años. Duró muchísimo tiempo. Y lo más curioso de todo es que nadie, después de un cierto tiempo, ninguno de sus alumnos sabía pues el pasado tan trágico que tuvo María Teresa de Landa. Fue conocida por la prensa de la época, primero como Miss México, ¿no? La primer Miss México que hubo, se hace una especie de concurso, si mal no recuerdo es el diario... El periódico Excelsior. Excelsior el que lo 1928. Es en 1928. Lanza un concurso. Hay un coche de la señorita México, no le llamaban todavía Miss. Era Miss. Creo que sí era Miss México, pero ahora sí que está en duda. La cuestión es que se lanza, y es bien interesante que se lance esta convocatoria porque la mujer no salía en el periódico. Es algo que una investigadora muy buena de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Estudios Históricos, que es Rebeca Monroy, habla en su libro La Miss que nunca vio el universo, un libro que sale en 2018, y que dice que son acontecimientos propios del momento de los inicios del siglo XX, cuando la mujer empieza a salir en las notas periodísticas. Estaba muy recogida en las labores domésticas, en esta idea, pues que ahorita pues, tacharíamos de ultraconservadora, de que no podían hacer quizá nada. La India Bonita sería uno de los primeros ejemplos, ¿no? Que es el concurso que lanza el Universal en 1921. Para escoger a la Viviana... ¿Cómo se llama la que gana? Viviana, no, pero no, yo otra vez vuelvo a lo mismo. De otras veces, Beca, Chuy, son los años 20 los que le dan una visibilidad a la mujer que no había tenido. Las pelonas. La dejan que se corte el cabello. Exacto. La dejan que se suba las faldas. La dejan que haga movimientos impúdicos que antes habrían estado prohibidos, como bailar en el jazz. Y cobra fuerza la causa del voto femenino también. Las dejan salir solas, las dejan ir solas al cine. Comienzan, me acuerdo de las caricaturas del Chango García Cabral burlándose de Cube Bonifant porque se besaba. ¿No? Porque tenía novios y se besaba. Claro. Entonces, es la primera vez que la mujer toma una actitud francamente, decididamente contestataria. Ni siquiera las mujeres del porfiriato que tuvieron que luchar contra la opresión, hubo muchas y en la revolución. Pero aquí se pone como de moda. Claro. ¿No? Está bien visto, se vuelve chic el hecho de que aparezcan las flappers, etc. Era lo que te iba a decir. Y esto, en medio de esta atmósfera, esta joven estudiante de una escuela de odontología que era muy bella, por ahí hay un libro de Dromundo, ¿cómo se llama? Baltasar Dromundo, que se llama Mi barrio de San Ildefonso, y cuenta cómo un hermano de María Teresa era... un tipo que era muy bueno para los tiros, para pelearse, y que incluso se salía en la noche y llevaba a sus amigos al barrio de la Soledad, se internaba en las zonas peligrosas de la ciudad, se metía a las tabernas nomás para ver quién le brincaba y con quién se iba a enfrentar. Hijo. Parece que María Teresa tomó algo de ese carácter violento e impulsivo que tenía el hermano, que venía de familia, y eso hace que cuando ve el concurso, que se está organizando el concurso de belleza, un grupo de amigas le dicen, oye, pues tú la verdad estás muy guapa, tienes mucha personalidad. Claro. Hay que ver las fotos, hay unas fotos que la favorecen muchísimo, otras no tanto, como pasa siempre en las fotos, pero hay unas que la favorecen increíblemente, y entonces ella decide inscribirse en el concurso. Claro, y aparte hay que decir, eso está muy interesante, la belleza tiene un tiempo y un espacio, y María Teresa de Landa en ese momento era una mujer increíblemente bella. Es interesante porque si vemos las fotos quizás cometeríamos el anacronismo de decir, bueno, pues es que a mí no se me hace tan bella, pero en ese momento no solamente era bella, era contestataria, traer el pelo corto, traer la moda de flapper, y aparte lo que decía, ¿no? De que la mujer debía leer, la mujer debía de prepararse. Este discurso que lleva en el certamen es muy contestatario. Ahorita que hablaban de la India Bonita, ahí el criterio era el pelo más largo, la trenza más bonita, era factor decisivo. Aquí fue un voto que se emitía
semana tras semana, si mal no recuerdo, y ella iban contestando ciertas preguntas y iban apareciendo ciertas fotos. Fíjate, pero se van entrevistando en distintos, se van retratando en distintos ropajes, la gente va votando, etcétera, y la ganadora se va a competir al concurso internacional en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, y bueno, yo solo quería comentar que esto del automóvil que dijo Chuy, que también había un automóvil, eso va muy de la mano con lo que decía Héctor, con esta actitud que también tenía ella, que era muy propia de la época. Es también un momento en el que las mujeres, dentro de todo que también se les permite manejar. El hecho de manejar les da también como una libertad, una manera de pues tener una agencia sobre pues, literalmente cómo transitan por las calles. No olvidemos las obras de Tamara de Lempicka, por ejemplo, de esa época donde también ¿no? se pone la mujer al volante. Entonces también ella tenía pues como toda esa personalidad que iba de la mano con esta nueva modernidad que se estaba presentando. Una chica de su tiempo, ¿no? Muy de su tiempo, quizá más que otras que vivieron en su tiempo, porque no todas se adaptan de la misma manera. A mí ella me parece fascinante. En la serie de sincronías que a veces forman parte de la vida, yo tengo una que guardo para siempre, y es que hace unos años hicieron una exposición en Bellas Artes que se llamaba Asamblea de Ciudades, la Ciudad de México entre 1920 y 1950. Yo la recorrí, la exposición, y en una de las salas encontré la foto de María Teresa en el juicio, vestida de luto, sentada en el banquillo de los acusados, rodeada por gente, y la vi. Y me impresionó muchísimo la belleza y la tristeza que reflejaba esa fotografía. Casi saliendo de la exposición, si no fue ese mismo día, fue 1 o 2 días después, Jacobo Zabludovsky da en el noticiero de la noche la noticia de que esa muchacha, que había sido su maestra y que había sido la primera Miss México de la historia, acababa de morir. No, terrible. Entonces, esa sincronía me impresionó mucho, hizo que yo fuera a la hemeroteca que está aquí en República del Salvador y que pidiera la nota de la fecha en la que la Miss México, la primera Miss México, se había convertido en la gran uxoricida de los años 20, la asesina de su marido. Cómo había matado a su marido y cómo había llegado a ese banquillo de los acusados esa mujer tan bella y a la vez tan triste. Entonces comencé a seguir las notas que se publicaron en Excelsior y la prensa, básicamente. Me di cuenta que el reportero de Excelsior, el juicio duró muchos meses. De hecho, no había radionovelas. La gente se paraba temprano a comprar el periódico para ver qué había pasado, qué había dicho el fiscal y qué había dicho el Ministerio Público, el abogado defensor y qué había dicho ella, etcétera. El juicio se fue prolongando a lo largo de varios meses y yo me fui dando cuenta, por ejemplo, que el reportero de Excelsior, creo yo, se enamoró de ella. ¿Qué tal? Era inocultable el entusiasmo, lo que transmitía al escribir las notas relacionadas con ella, mientras había otros como la prensa que la querían condenar, porque pues, era la Miss México de la casa rival de Excelsior. Entonces había periódicos que no la querían. Y entonces pues, se fue tejiendo en mi cabeza una leyenda alrededor de este personaje que pasaba por estas calles, que entraba a dar clases. Dio también en la secundaria 6, que está atrás de Correo Mayor. Ahorita la secundaria 6 está en esta esquina, es la Carlota Jasso, pero antes estaba justo en donde dices. Y es interesante porque vuelvo al punto de que fue una persona dedicada al estudio y al conocimiento, antes que otra cosa. O sea, si tú ves la vida de María Teresa de Landa, es que era una persona sumamente apasionada por el saber. O sea, llegó a tener un doctorado. Esta mujer en esa época era impensable que llegara a tanto. Y bueno, pues María Teresa lo logra. ¿Y de dónde sale, no? Justo de este concurso en donde, pues ya a sus 17 años ya estaba destinada a cosas grandes. Eso es innegable. Lamentablemente se le cruza. Digo, voy a abusar de la narrativa. Gana el concurso, va a Texas, al concurso internacional, en Galveston, pierde. Ahí pierde, pero regresa, ya tiene la aventura de haberse metido en eso. Su papá tenía unos negocios en la Merced, creo que de leche. En La Portales, si mal no recuerdo, es en La Portales y aquí tenía su casa en Correo Mayor. ¿Recuerdas, Héctor, que vimos en La Portales donde había sido su casa? Cuando hicimos los programas de La Portales. La última en la que vivió, cuando daba clases aquí. Ajá. Y pues logra convencer a sus padres de que la apoyen, pierde el concurso, regresa y un día se muere alguien y ella va al velorio
y ahí se firma su destino. Es lo que nos vas a platicar en lo que le damos la vuelta. Que por cierto, ya dijimos qué hizo, en qué terminó, pero no hemos contado el crimen. Es que es una cosa muy, muy de arráncame la vida, parece que lo estás leyendo, porque es esta situación de la mujer extremadamente bella. Llega a este velorio de una de sus abuelas y uno de sus tíos le presenta al coronel Moisés Vidal. General, ¿no? ¿Fuera coronel? En algunas ponen coronel, en otras general, pongámosle general, Moisés Vidal. Y este señor de 34 años, si mal no recuerdo, queda pues como cualquiera, en su sano juicio, perdidamente enamorado de María Teresa de Landa. Y empieza a cortejarla, la mujer se enamora también, María Teresa se enamora de él por la presencia. Es que en este momento de generales, yo imagino que bueno, pues el mero hecho de ser un general ya era todo un plus en este México. De generalotes, de ¿no? generalotes. Estamos en la época en la que acaban de matar a Obregón. Exactamente. El poder de los militares es absoluto. Pues el México los caudillos, ¿no? Exacto. Entonces queda sumamente enamorada de este señor que le pide matrimonio. O sea, le dice, si tú te vas a concursar, prométeme regresar y que te cases conmigo. Eso se cuenta en la prensa. Es la prensa la que nos va a dar toda la historia. Y ella accede. Hay incluso algunas narraciones que nos cuentan cómo, aunque pierden Galveston, le surgen un montón de ofertas de trabajo en la farándula. En Hollywood. Porque era increíblemente bella, ¿no? Y ella, enamorada de 17, 18 años, decide regresar con el general y casarse. Y casarse con el general, ¿no? Se casan por el civil. Si mal no recuerdo, en el texto de Rebeca Monroy nos cuenta que incluso estuvo meses de luna de miel en Veracruz y cuando llega le dice la mamá, oye, es que no te puedes casar solamente por el civil. Imagínate el choque generacional, ¿no? Claro. O sea, estaba tan avanzada que ella no veía como que un gran problema en no estar casada por la iglesia. Entonces la obligan a casarse por la iglesia y ahí está el primer elemento que causa sospecha. Porque cuando sale en el periódico no sale con Moisés Vidal, sale sola. O sea, sale la foto de que se va a casar la Miss México, pero no sale el general. Entonces, ahí había gato encerrado. Claro. Resulta que el general pues estaba casado con otra María Teresa, al parecer le gustaba mucho el nombre. Errejón. María Teresa Errejón. Una mujer de Veracruz. Exacto, que ya tenía hijos, o sea, ya tenía 2 hijas con ella, tenían una vida hecha. Y además pasa otra cosa, no le pone casa. No, terrible Teresa. También eso. Se van a vivir a la casa de los papás, imagínate eso. Entonces el general, pues ahí se levanta los domingos con su pistola, la pone en la salita, en la mesita de estar de la sala, comienza a abrir los periódicos, los comienza a leer antes de que se haga el desayuno y uno de esos días en los que se levanta él un domingo, el papá había salido a comprar algo, la casa está sola, solamente están ellos, habían ido la noche anterior al Politeama a ver un espectáculo, él se levanta, se va hacia la sala con los periódicos que acaban de llegar, eran los tiempos de las suscripciones a los periódicos, suscríbase. Él le había prohibido a ella que leyera los periódicos, sí, decía, ya te hicieron mucho ruido cuando lo del concurso, ahora pues ya te debes dedicar a tu casa y a mí. Claro. Y ella un día, por error, pues se levanta y ve los periódicos en la mesa y ve que el titular dice, la señorita México irá a la cárcel. La acusada de bigamia. Acusada de bigamia, imagínate el prestigio que gozó María Teresa de Landa en un momento, en una mañana, darse cuenta de que incluso podía ir a la cárcel porque este señor no le había avisado nada. Antes, ya después se va a complejizar un poquito la historia, van a contar que Moisés Vidal trató de divorciarse de ella, de María Teresa Herrera, ¿no? Vivió incluso en la calle de Chile número 4, actualmente hay una tienda de ropa. Ahí estuvo un tiempo, pero la mujer
quedó que sí, pero que se quedaba con las, vamos, o sea, en la pelea de los bienes, no se presenta Moisés Vidal y es cuando lo denuncia María Teresa Rejón. Entonces, pues ya, María Teresa de Landa ve el periódico y se cuenta que de una Magnum, era una Smith & Wesson. María Teresa se regresa a Veracruz y deja la casa donde vivían en Chile, parece que era una vecindad, un cuarto de vecindad en donde después los chismosos de la prensa se enteran que María Teresa iba a reunirse con el general y entonces empieza a hacer la leyenda negra, o sea, decían, esta viene a ver al casado. Claro, pero ella pues no lo sabía, ella pensaba que era su novio, que le estaba hablando pues, con sinceridad. Resulta que el señor pues, estaba tratando de tapar el pasado, se entera y viendo el periódico, y entonces dice que tiene un arranque parecido a los que su hermano tenía cuando iba a buscar pelea. Y toma la pistola, no me acuerdo si es una Smith & Wesson, calibre 44, me acuerdo mucho del calibre porque en la Revolución ya ves que tienen como que esta situación de los calibres. Claro. Y dispara, si mal no recuerdo, toda la carga, le hace 10 disparos, si mal no recuerdo, y después ella va a decir que va a tratar de cometer suicidio. O sea, después de que mata al esposo. Dice que el gatillo era extremadamente sensible, entonces le mete todos los tiros. Pero por accidente. Sí, sin querer. Ella quería también terminar con su vida y no lo logra porque descarga toda la pistola. Entonces, bueno, pues inmediatamente pues llegan los chismosos, ella está en pánico, no huye, shock, ¿no? Y está completamente en shock, no huye y bueno, pues viene todo el proceso. La encuentra el papá hincada frente al cadáver pidiéndole perdón. Bañada con la bata en sangre, es la descripción que se hace. Y cuando salen, la primera declaración que ella hace a la prensa fue un accidente, yo no quería hacerlo, se me fueron los tiros, quise darme, le dije me voy a matar, él me dijo no lo hagas y al incorporarse volteé la pistola y pues, cuando me di cuenta maté lo que más amaba. Y dice lo siguiente que voy a hacer es quitarme la vida a la primera oportunidad que tenga. Y se la llevan muy cerca a la comandancia que está en Revillagigedo, donde estaba la inspección de policía, donde ya está toda la prensa con las cámaras, viendo entrar o viendo cómo se cumple otra vez la belleza como el don trágico de los seres humanos. Si tienes la belleza, la diosa Némesis te castiga, porque nadie puede ser completamente afortunado, ¿no? Sí, y toda la historia que se cuenta después, que empiezan a atacarla en los juicios diciendo que pues esta apariencia que dio Miss México daba a entender de que era una persona que pues no le importaba que estuviera casado, que destruyó el matrimonio. Esa fue el ataque que sufrió durante todo el juicio. Y creo que lo que eso demuestra es que en realidad no sabemos cómo lidiar con la violencia cuando la ejerce una mujer, ¿no? O sea, creo que eso es lo que se ve cuando uno revisa la prensa, toda esta crítica, ¿no? La rompehogares, toda esa narrativa que se construye es porque realmente como sociedad no podemos lidiar con la idea de que el asesino sea mujer. Claro. Algo pasa en los años 20 y yo creo que tiene que ver con ese principio de emancipación del que hablábamos de la mujer, que es la década de las autoviudas. Ella llega y encuentra la cárcel llena de mujeres que mataron a sus maridos. Y comienza el juicio. Comienza un juicio. En ese tiempo los juicios son orales. La gente se da cuenta que la gente se levanta temprano, como les decía, a conseguir el periódico, ávida de seguir el caso, y entonces el radio se da cuenta de que puede hacer un programa de radio con los juicios. Sí, claro. Y entonces colocan unas bocinas en San Juan de Letrán y Avenida Juárez, es decir, donde hoy está la Torre Latino, colocan unos altavoces y colocan otros en otro punto de la ciudad, en el cual la gente puede estar escuchando. Entonces dicen que hay una multitud oyendo los alegatos y las declaraciones, etcétera, y esto se prolonga durante varios meses, Chuy. Pues junto con el juicio oral, pues fueron de los últimos juicios orales, ¿no? Y que generaron ese interés mediático. Y toda la teatralidad, Beca, porque el que defiende a María Teresa de Landa tiene por apodo el príncipe de la palabra,
que es José María Lozano, que es increíblemente interesante. 5 horas en el último discurso que dio a favor de su cliente, que en este momento es María Teresa, duró 5 horas. Imagínate la capacidad que tenía el señor para hacer este tipo de juicios que han desaparecido. José María Lozano es uno de los oradores defensores del huertismo. Es uno de los 4 miembros del cuadrilátero, con el querido Moeno, con Olaguibel. Es el grupo que se opone a Madero y que hace en la Cámara de Diputados, hace esquina, digamos, para defender el huertismo. Es un orador abyecto y trae esa sombra de que apoyó a Huerta. Pero cuenta Nemesio García Naranjo, que es el último miembro del cuadrilátero, en sus memorias describe de manera deliciosa las capacidades oratorias de José María Lozano. De verdad, yo nunca he visto una descripción de la manera de hablar de alguien como la que hace Nemesio de este personaje. Y bueno, pues así como dice Chuy, habla 5 horas. 5 horas. Y tiene embelesados al jurado. Bueno, yo creo que el jurado ya estaba harto, ¿no? Y el jurado popular, recordemos que eran personas del pueblo, literalmente eran elegidos. Hay fotos en donde María Teresa va sacando los papelitos, en donde va eligiendo al jurado. Y todos quedan súper conmovidos por esta situación de lo que cuenta este príncipe de la palabra. Al final gana, absuelven, es el último, si mal no recuerdo. Es el último juicio popular. El último juicio popular que la declaran inocente, dicen que actuó en defensa de su honor, sale convertida en una heroína, pero en realidad su vida está destrozada. La última entrevista que le hace el reportero de Excelsior es en Portales y hay una foto donde ella está con la mirada ida. Y bueno, pues ya después se mete como maestra y empiezan a contar sus alumnos las bromas terribles que le hacían la viuda negra, le dejaban en el pizarrón, porque alguien encontraba un periódico donde estaba la foto de ella, etcétera. Y al principio sufrió mucho y luego, como decía Chuy, las generaciones lo fueron olvidando, pero ella no volvió a casarse, sobrevivió al general Moisés Vidal durante más de 60 años, ella muere hasta el 92, 93, y pasa la vida sola, entregada a la enseñanza y al conocimiento, muy querida por todos sus alumnos. Sí, ahora sí que se reconstruyó después de esto, que yo creo que es muy difícil que cualquier persona pueda sobrevivir después de este ataque masivo. Esta foto que dice don Héctor es increíble porque es todo el pueblo y en medio ella, ¿no? Defendiéndose sola, ¿no? Ella cuando son los careos se argumentaba increíble y bueno, este tipo de cosas después de estar destrozada, ser una de las maestras más importantes que tuvo la Prepa 1, pues hablan también de su carácter fuerte que tenía esta María Teresa. Y Chuy, antes de irnos al corte, que ya nos están haciendo señas, cuéntanos dónde fue el crimen, porque eso fue a unos pasos de aquí, no lo hemos mencionado. Fue en Correo Mayor, que pegado a San Pablo. O sea, vivía a bastantes cuadras de aquí, aunque esto fue pues el ambiente que acompañó muchísimos años de su vida. Correo Mayor y la octava de Regina. Sí, octava de Correo Mayor y Regina, ahí es a donde se... Es en esa casa donde ocurrió el crimen, llegó a vivir un niño que se llamaba Jacobo Zabludovsky. Sin imaginarse que ahí había ocurrido el crimen, ahí creció ese niño que estudió en la secundaria, que estaba a la vuelta, y donde se encuentra como maestra a María Teresa Landa, años después del crimen. Estamos frente a un edificio del siglo XVIII. Quisiera que lo miráramos, porque nos tenemos que imaginar para nuestro siguiente crimen un escenario semejante al que tenemos aquí. Un edificio idéntico, nada más que de este lado de la calle. No se vaya. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas.
Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Bueno, pues estamos en la calle de Donceles, en una calle donde, como les comentábamos, se aposentaron desde el principio de los primeros días de la ciudad algunas de las familias más ricas. Tenemos aquí un ejemplo de una residencia, de una casona del siglo XVIII en el que se ha abierto el Museo de la Caricatura, en el que hay unas ventanas arqueológicas increíbles donde se ve la Tenochtitlan enterrada bajo este edificio y donde podemos ver pues, las piedras desgastadas, el viejo portón, toda la atmósfera que debió haber tenido esta calle. Imagínate a estas horas de semipenumbra, lo que era este lugar, porque es precisamente en las horas de la semipenumbra donde ocurre el crimen que vamos a reconstruir ahora. Efectivamente, en palabras del gran Carlos Monsiváis, es el crimen que inaugura la nota roja, decía en los 1001 velorios. Así empieza este libro de Carlos Monsiváis. Y bueno, pues que ocurre el 24 de octubre de 1789 en el 13 de la calle de Cordobanes, actualmente 69 de Donceles. Vamos a buscarlo. Bueno, es uno de los crímenes más importantes del periodo novohispano, ya finales, siglo XVIII, ya está cambiando esta forma de ver tan sacralizada de la sociedad, está cambiando a este pensamiento ilustrado. Y resulta que en esta casa, que como bien dice don Héctor, pues ocurre pues uno de los asesinatos. Tendría que haber estado en este punto donde se encuentra este horrendo edificio de los años 40, neocolonial, ¿no? En el estilo, un poco neocolonial, sí, con el tezontle. Tratan de usar el tezontle como para darle un aire que no desentone mucho con la atmósfera de la calle,
pero estaría aquí en este lugar. Y un no portón, un portón que de repente tocan en la noche, 1789, y dice que entran haciéndose pasar por justicia, es decir, por alguaciles, y que vienen a arreglar un asunto. Entonces les abre el portero, adentro hay 10 personas. 10 personas, 9 personas para ser exactos. Y los 3 que faltan venían con don Joaquín Dongo. Entran y dicen que van a hacer unas averiguaciones, que están buscando algo. La persona que atiende la puerta cuentan que es de edad avanzada, no repara, estamos hablando de que fue alrededor de las 7 y algo que entran. Y ya cuando están dentro empiezan literalmente a descuartizar a todos los que estaban dentro. Pero no es exagerado cuando decimos descuartizar, porque está el administrador, está la gente del servicio. Hay que imaginar esas casas que hemos descrito tantas veces, Beca, con una habitación inferior donde estaba la carbonería, la gente encargada de la cocina, la caballería, etcétera. Y bueno, pues ellos comienzan a recorrer la casa haciendo una verdadera, con machetes, una verdadera carnicería. Van dejando los cuerpos y de repente está la puerta cerrada y llega el comerciante, el rico comerciante y hacendado, don Joaquín Dongo, con su carruaje, con un cochero y un lacayo. Y ellos le abren la puerta y él como que se sorprende un poco y le dice, no lo queremos importunar, venimos a hacer una investigación que no tiene que ver con usted puede subir. Y él como que sospecha, trata de sacar la espada y en ese momento lo atacan. Dice el legajo de la causa que rescató Carlos María de Bustamante a principios del siglo XIX, dice que se intentó proteger con el brazo, le dieron ahí el primer tajo y luego siguieron hasta que acabaron con todos. Adentro había una caja de madera, un baúl cargado de plata, ¿no? Sí, eran 3 talegas de plata que equivalían, dice exactamente Carlos María de Bustamante, a 21,500 pesos plata. Lo que se robaron, más aparte la hebilla. Eran 3 las personas que entraron. Eran 3, era uno que Aldama, Blanco y... Exacto, José Joaquín Blanco, Aldama y Ramón... Blasio. No, ese es el relojero, Baltasar Dávila Quintero. Baltasar Dávila Quintero es el que, incluso es el que orquesta toda la situación. Incluso cuando empiezan las averiguaciones, ahí va a tratar de justificar la mancha, porque dan con Felipe Aldama, dan por la mancha que tenía en su cinta de pelo. Empiezan las averiguaciones. Nunca se había visto, dice Carlos María de Bustamante, una averiguación tan meticulosa. Esto también está muy interesante porque como lo cuentan parece una novela de detectives, en serio sí parece una novela. Empiezan a buscar y encuentran a este relojero, Ramón Blasio, que es el que les va a decir, bueno, pues una persona trató de venderme un reloj y traía una mancha en la cinta del pelo. Una gota de sangre. A mí me llama mucho la atención imaginar, porque lo que hacen ellos es sacar todo ese dinero de plata, todo ese dinero en plata, subirlo al carruaje en el que había llegado la víctima, y sacan el carruaje en la noche, y dice uno de ellos que le daba mucho miedo, dice, porque sueños de plomo que hubieran tenido los vecinos, hubieran escuchado el crujir del carruaje con tanto dinero que llevaba y el ruido de la plata, y se lo llevan hasta una plazuela que se llama Tenexpa, la zona de Tepito, La Lagunilla, y ahí abandonan el carruaje. Bueno, primero bajan el dinero, lo meten a la vecindad donde vive Aldama, me parece, uno de ellos. Baltasar Dávila, es el que tiene todo el dinero. Ahí lo guardan, levantan las tablas del cuarto, lo acomodan, vuelven a poner las tablas, y se van a una fiesta, se van a un baile, o dicen que estuvieron en un baile. Le dicen a la portera que estaban en un baile. Y de repente, bueno, imaginemos el amanecer después del crimen, porque alguien encuentra el carruaje y dice, ¿qué está haciendo? Este es el carruaje de Dongo. ¿Qué está haciendo tan lejos? Viene a avisar, encuentra la puerta entreabierta, empuja y encuentra adentro el infierno. Hoy estamos acostumbrados en el México de nuestros días a ese tipo de cosas. En ese tiempo era absolutamente inusual, era monstruoso, era algo que no cabía en la cabeza de la gente. Y entonces cuentan cómo a la mañana siguiente, cuando se descubre el crimen, la ciudad entera se agolpa aquí
para tratar de escuchar las noticias y cómo sacan en unas escaleras, los cuerpos para llevarlos a la Diputación, a la Acordada o a la Diputación donde se llevaban a cabo los registros judiciales. Y entonces, incluso son tan cínicos los asesinos que están aquí entre la gente diciendo, no hombre, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Abjuraron de su crimen, cuenta la Gaceta de México. ¿Cómo es posible que hayan... que alguien haya cometido esto? Pues son ellos mismos, como nos cuenta Chuy. Uno lleva a vender, se mete con un joyero, le trata de vender un reloj. Con Ramón Blasio. El otro, la policía dice, revisen todas las garitas, revisen hospitales por si alguno salió herido. Revisen los mesones por si allí se hospedaron, vean en las tiendas de cambio a ver si alguien llegó a cambiar o a mercar. Y se despliega pues una acción policíaca inédita también. Entonces alguien dice, oiga, pues a mí me llegaron a vender un reloj y tenía en la cinta una gota de sangre. Van a buscar a esta persona y ella, como nos decía Chuy, le dice, pues es que me manché en los gallos, me puse muy adelante y ahí me salpicó de sangre, pero los empiezan el interrogatorio y termina confesando y llevándolos con el resto de los es Felipe Aldama el que dice, no, bueno, pues es que yo vivo de caridad, dice, así dice, yo vivo de caridad. Y son dos amigos, José Joaquín Blanco, que tiene nombre de escritor, nos dice el querido... gran maestro. Nos dice el querido don Héctor, que me fuentes don Héctor, y este Baltasar, que es el que va a tener todo el dinero. José Joaquín Blanco no tiene nada, el que sí tiene es Felipe Aldama, es el que tiene la hebilla con la J y la D. Entonces las empiezan iniciales de Dongo y las charreteras, ¿no? Exactamente, las charreteras también, efectivamente. Y es cuando dicen, no, pues hay que buscar a los tres. Ya cuando dan con Baltasar, pues ya se dan cuenta de que efectivamente fueron ellos. Y Baltasar confiesa todavía, ya que ven, dice, bueno, yo confieso para que mi pena sea menor. Dice, ya después de que lo atraparon, dice, yo confieso para que mi pena sea menor. Bueno, pues finalmente les van a cortar las manos, ¿no? Y las van a exhibir. Son colgados, les cortan las manos, las exhiben siempre en el lugar del crimen. Es decir, alguien pasó en algún momento por esta calle y vio el racimo siniestro, lúgubre de las manos, cada vez más en estado de putrefacción. Y se queda a tal punto en la memoria colectiva este relato que un siglo después, a finales del siglo XIX, Manuel Paino, al escribir Los bandidos de Río Frío, agarra pedazos del relato de ese crimen y lo mete en uno de los capítulos más escabrosos de Los bandidos de Río Frío, cuando se meten a robar a la casa de don Pedro Martín de Olañeta o de uno de los personajes y sacrifican a Casilda, o a Tules, a una de las personajes de la novela, pero un siglo después seguían resonando los ecos de ese crimen, al punto de que al hacer la pintura de su época, en la novela Los bandidos de Río Frío, Manuel Paino agarra el crimen y lo desfigura, pero cuando uno lo lee, en el fondo lo que ocurre es el crimen que ocurrió en este lugar. Estamos frente a la casa de Gabriel Yermo. A lo mejor después, un día que hablemos de sublevaciones y de rebeliones en la ciudad, nos podemos parar a relatar lo que ocurrió aquí, porque ahorita vamos a seguir hablando de crímenes y en la siguiente cuadra nos vamos a encontrar con uno muy célebre. No se vaya. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona.
ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Aquí vive una gloria del arte mexicano, una actriz, una cantante, una dama, doña Esperanza Iris. Su vida ha sido ejemplo de amor a su arte y vía crucis de sufrimiento. Hace 5 años los Reyes Magos le dieron esta muñeca. Esperanza Iris en La Viuda Alegre se llama. Avanzamos por la calle de Donceles y nos encontramos en el siguiente punto, que es nada más y nada menos que el Teatro de la Ciudad, el viejo Teatro Esperanza Iris, en donde Chuy nos va a narrar el tercero y último crimen de la noche. Y el más raro, yo creo, mi querido Héctor, porque es la historia de un bombazo, de cómo ponen una bomba en un avión. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la Esperanza Iris? Bueno, pues resulta que Esperanza Iris, en uno de sus matrimonios, se casa con un joven de 26 años en ese momento que se llama Paco Sierra. Este señor... Aspirante a cantante. Aspirante a cantante, una persona que pues buscaba de cierta manera acomodarse en el matrimonio con Esperanza Iris, irse acomodando, ir escalando. Mucho más joven que ella. Muchísimo más joven que ella, ¿no? Y por lo menos 20 años le llevaba y era adicto al juego. Este señor empieza a tener problemas tremendos con cuestión de que se está gastando el dinero de Esperanza, ¿no? Ella logra hacerse del teatro, comprarlo, tiene su habitación en esta parte que está oscura. Ahí era donde vivía y donde vivía con Paco Sierra y donde planea Paco Sierra el atentado. Bueno, esto, perdón, no es poca cosa. Es de hecho la primera mujer que logra construir su propio teatro en México. No, incluso hay gente que dice que es prácticamente imposible, ¿no?, que una persona lograra hacer lo que hizo Esperanza Iris. Y por otro lado, este señor, un vividor, ¿no?, lo maneja toda la prensa como una persona que pues no tiene reparo, ¿no?, en hacer lo que sea necesario para sacar dinero. Bueno, pues se encuentra a alguien igual que él,
¿no? Y bueno, pues Emilio Arellano se llama, y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner una empresa que se va a llamar empresa Postmortem y que va a ser venderle el servicio funerario a algunos trabajadores. No se concreta esta empresa. Seguros de vida. Exactamente, y es a donde dicen, oye, ¿y si hacemos seguros de vida? Y a partir de ahí traman una cosa que es literal, es espeluznante. Era contratar a personas, llevarlas a trabajar a Oaxaca, hacerlos pasar por trabajadores de una empresa norteamericana y poner una bomba en el avión en donde iban. Para asegurarlos a todos. Los iban a asegurar. Quedar ellos como beneficiarios, Paco Sierra y Arellano, y subir al avión y en uno de los maletines, poner una bomba de tiempo para que estallara cuando el avión se encontraba ya en vuelo. Exactamente, incluso les manda a hacer medallas y esclavas con sus iniciales y su nombre para que cuando se dé el momento de identificar los cuerpos, lo puedan hacer, o sea, así los puedan reconocer. De macabra estaba la situación. Bueno, pues resulta que logran que 6 de estas personas pues se puedan asegurar en distintas aseguradoras y resulta que el 24 de septiembre de 1952 pues se da este avión. No cuentan con una tradición muy bonita en los aeropuertos, que es que salga retrasado el vuelo, y no miden este tiempo de retraso. Es decir, que cuando el avión apenas llevaba 15 minutos de vuelo y no había alcanzado su altitud máxima, explota la bomba que el piloto también era experimentado, había estado en la Segunda Guerra Mundial. Era del Escuadrón 205. Exactamente. Entonces le toca... Carlos Rodríguez, se les junta todo lo malo para que estalle la bomba antes, cuando apenas va despegando el avión, y que les toque un piloto que es capaz de conducirla en esas condiciones y hacer que aterricen con los pasajeros a salvo. 20 minutos con una perforación de 60 por 1.20, 20 minutos se avienta Carlos Rodríguez pilotando para llegar a Santa Lucía. Llega a Santa Lucía, 20 minutos después, era una locura, una verdadera locura lo que logró. Solamente una persona muere, un polaco, que después van a hacer las averiguaciones y resulta que era uno de los causantes de detonar la bomba, ¿no? Bueno, pues resulta que dan con Arellano. Arellano pues tiene todo en su contra. Se dan cuenta de que él compra los seguros, se da cuenta de que él saca los boletos de avión. Entonces, pues todo indica a que Arellano era el autor material del crimen. Y Paco Sierra de repente llega con un sobre y dice, es que esto me lo dio Arellano, Emilio Arellano, y yo se lo quiero entregar a las autoridades. Eran las pólizas de seguro. Cuando les dan las pólizas de seguro, pues él se trata como que de deslindar de la situación y pues resulta que era el autor intelectual. Aquí arriba se planeó, aquí arriba se planeó. Se planeó eso, 20 años estuvo Paco Sierra en Lecumberri. Sí, iba a ser 9 años por la intercesión de Esperanza, pero por alguna razón el jurado recapacita y le dan 20 años. De todas maneras cumple su sentencia, Esperanza muere 10 años después, va a morir y a partir de ello, bueno, pues Paco Sierra va a rehacer su vida, va a tener... Bueno, perdón, iba a decir... muere Esperanza Iris, pero su carrera queda dinamitada por esto, ¿no? O sea, en un desprestigio total. Ella siempre va a defender a Paco Sierra, siempre le va a creer, lo va a ir a visitar a la cárcel y pues finalmente eso va a terminar la carrera de una mujer, pues a todas luces. Y él muere en la cárcel, ¿no? También. Paco sale. No sale a los 20 años, sale, decías, ¿no? Y todavía tiene hijos y todo, o sea, se vuelve a casar, vuelve a rehacer su vida. La que pues aquí a todas luces salió perjudicada fue Esperanza Iris. Decían que era un personaje que tenía muchísimo talento, que había deslumbrado a Plutarco Elías Calles, que Calles le había dado una beca, pero pues era mala cabeza, no aprovechó la beca, nunca logró despuntar, y luego dicen que en la cárcel pues era el que cantaba. Exacto, organizaba los su coros. Público logró hacer un gran público, pero de internos del Palacio de Lecumberri. Se nos acabó el tiempo, nos faltan todavía algunos crímenes que han ocurrido en el centro y que en compañía de Chucho vamos a tratar de relatar, de reconstruir. Estamos en una zona en la que han pasado muchas cosas, no en balde, la ciudad tiene 500 años, acaba de cumplir 500 años y entonces pues todo lo que no habrá pasado en esos 500 años. Vamos a hacer un recorrido por algunos de estos lugares que ocuparon un lugar estelar en la Nota Roja. Chuy, muchísimas gracias. Gracias, Chuy. Beca, gracias, Beca. Espero que haya disfrutado el recorrido y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.